tema es el llamado a andar dignamente. Dios manda a la iglesia, a su iglesia, a andar dignamente. Y aquí quiero hacer una aclaración al pie de esta nota, hermanos y amigos. Obviamente el llamado es para aquellos que han reconocido a Dios en su vida, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y si tú no tienes a Dios, si no le has conocido, si no entiendes lo que es el sacrificio de Cristo, o lo estás aprendiendo y estás reconociendo que hay un Salvador enviado por Dios mismo, el cual en la cruz llevó nuestros pecados, llevó tus pecados, llevó los míos, y somos nuevas criaturas en Él. Empezamos una nueva vida que nos otorga por medio de Cristo, y nuestras actitudes y nuestros pensamientos deben ser diferentes, cosa que no va a ocurrir con aquellas personas que no reconozcan a Cristo en sus vidas. He ahí la importancia de que tú te acerques y digas a un hermano de la iglesia, a alguien maduro de la iglesia, y me ofrezco para esto contigo también como pastor, a cualquiera de los líderes, que te acerques y digas: yo necesito saber acerca de la salvación y cómo tener una relación especial con Él. Porque este es un llamado a andar dignamente a los creyentes. ¿Se dan cuenta de esto? Y el punto es que según nuestro andar es como se verá reflejado el trabajo que Dios nos pide que realicemos en su iglesia. Según tú andes, según tu conducta, podremos ver reflejado todo lo que hicimos aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagina a un hombre adúltero dando clases de matrimonios. ¿Qué piensas? Imagina a una mujer mentirosa dando clases de honestidad a las mujeres. Tu andar impacta sobre el ministerio que tú pudieras estar desarrollando dentro de la iglesia, hermanos. No sé si te das cuenta de esto. Sumamente importante. Entonces, tú y yo no podemos ser de bendición a nadie, ni edificar nada dentro de la iglesia de Dios, si nuestro andar es indigno delante de un Dios que es santo, delante de un Dios que es poderoso. Así que no podemos hacer nada. Si andamos bien, nuestra labor será de mucha bendición. Si andamos mal, el trabajo será malo. No habrá bendición, no habrá manera de hacer algo para los demás, aun cuando estemos planeando lo que estemos planeando para hacer cada año. Y cada año trato de dar una palabra así en visión. Y esta vez lo voy a tratar de explicar, hermanos, por medio de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos 1 a 3. Una carta dirigida a la iglesia en Éfeso, y diría yo dirigida a todos nosotros como iglesias. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo juntos, todos juntos leemos Efesios 4, 1 a 3. Juntos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando uno se compromete, hermanos, amigos, y tú lo sabes bien, cuando nos comprometemos en una organización secular, cualquiera que sea esta organización secular, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Un trabajo, una escuela, un centro deportivo, una empresa, cualquier lugar donde tú te comprometes, nos obligamos voluntariamente a acatar las reglas, nos obligamos voluntariamente a vivir y a actuar conforme a todo lo que esa organización nos manda y nos ordena, ¿no es cierto? De hecho, yo veo, hermanos, como las mamás a veces el fin de semana dicen: ya me voy porque tengo que hacer la tarea de mis hijos. Ya me voy porque necesitamos todavía entregar esto que nos pidieron mañana. Estás preocupado por todas las cosas seculares. Si quieres, no está permitido para ti infringir alguna de las normas que te establece esa institución o ese trabajo o ese centro educativo. Estás dispuesto a cumplirlas todas, ¿no es cierto? O no me digan ahora que ya no cumplen ninguna.
actuamos, hermanos, y aceptamos conforme a las normas, y a las reglas y a las metas, y nos estamos rigiendo por cada una de ellas, lo quieras o no. Eso es lo que sucede, hermanos. Si no existiera esa clase de obligación en la sociedad, y lo entiendo, hermanos, ¿cómo estaría nuestra sociedad, hermanos? No, yo voy a manejar en la calle la forma en que se me dé la gana, yo voy a manejar, ¿no es cierto? Voy a dar vuelta donde quiera y me meto en sentido contrario. No, nos regimos por esas normas, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? No podría funcionar nuestra sociedad correctamente. Sin embargo, amigos, hermanos, por alguna razón no sucede muchas veces esto. ¿En dónde? En la iglesia. Es la iglesia en donde tú dices, no, espérame, es que no puedo asistir porque, es que no puedo orar o leer porque, es que este día tengo compromiso y no puedo llegar porque, ¿cierto o no sucede esto, hermanos, amigos? Desgraciadamente y por una razón sucede esto. Las obligaciones en la iglesia, hermanos, la cual es un organismo vivo, no lo pierdas de vista. Es un organismo vivo. ¿En quién? ¿En quién estamos vivos? En Cristo. La iglesia, que es un organismo vivo, parece ser menos importante y menos seria que lo que son las obligaciones seculares. ¿Estás de acuerdo en esto? ¿No? Y tal vez afuera nos dirían, señor, está usted mal, usted debe cumplir con las cosas de allá afuera, ¿no es cierto? Pero déjame decirte, mientras tengamos la Biblia y mientras tengamos la fe y mientras tengamos la convicción, nadie debe movernos de que las primeras cosas, las primicias y nuestro tiempo debe de ser dado al Señor. ¿Te das cuenta? Mientras no tengas esa convicción, nunca vas a dar más allá para Él, sino que las otras cosas tomarán prioridad para ti. Entonces, esta es la iglesia, y aquí es lo que nos debemos dar cuenta, hermanos. Esta no es la secundaria, esta no es la universidad, esta no es el trabajo, este no es el centro social, este no es el centro deportivo donde yo tengo que cumplir con ciertas reglas. Esta es la iglesia. Y les pregunto, hermanos, ¿la iglesia está normada por Dios? Extremadamente normada. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque todo el mundo se me echaría encima a mí, ¿no? Dios la norma. Si tienes algún asunto o una inconformidad, acércate a Él y dile, oye, Dios, ¿por qué estás normando así? ¿Por qué me hablas así? Yo tengo prioridades diferentes a las tuyas. La iglesia, hermanos, no funciona a menos que tú entiendas la Escritura, a menos que tú entiendas prioridades en la Escritura. Esa es la única manera en que la iglesia funciona. ¿Te das cuenta? Hay muchos cristianos que están contentos porque cuentan o saben que cuentan con las promesas del Señor, ¿no es cierto? Bueno, soy cristiano, el Señor, y sí, efectivamente, Dios les ha prometido a todos ellos cosas, nos ha prometido, contamos con su bendición, contamos con la seguridad de una vida espiritual, gracias a Dios que contamos con Él, Él no cambia, Él nos promete todo esto, pero los cristianos no tienen el sentido de responsabilidad en relación a vivir conforme a las normas que Dios, hermanos, nos ha dado aquí y sus mandamientos. Las pasamos por alto muy fácilmente. Y hasta aquí quiero hacerte reflexionar en esto. Es Dios. Son las normas de Dios. Es lo que Él está demandando de cada uno de nosotros. ¿No es cierto? ¿Cuáles normas pone aquí? ¿Pone dentro de la iglesia normas? Por ejemplo, mencióname algunas. ¿Qué piensas de las ofrendas? ¿Qué piensas de las clases? ¿Qué tal si cada quien dijera, no, yo lo hago a mi manera? ¿No es cierto? ¿Qué piensas de los horarios en la iglesia? Hermanos, por cierto, aquí un paréntesis. De verdad. Yo creo que me gano muchos enemigos. Pero te amo. Trata de poner un horario específico a las órdenes de Dios. Trata de llegar y aprovechar al máximo el tiempo que Dios te permite estar en una iglesia. Pon tu tiempo. Yo sé, hermanos, que vivimos en una iglesia en un México que es tan complicado para transitar, ¿no es cierto? Nosotros venimos desde Tasqueña y a veces veo autotrapa entre semana, es tremendo, pero hermanos, pongan sus horarios en orden.
Una manera de ordenar tu vida y obedecer las normas de Dios es que desde antes, desde el sábado, tú ya estés preparándote para el domingo. Hermanos, te puedo decir que en mi casa y en mi manera y estilo personal de vida, yo trato desde el sábado ya estar listo. Y si no acabé algo, hermanos, o algo tengo que estar haciendo, lo voy a ocupar todo el sábado, así me tenga que acostar más tarde, para que el domingo esté listo. 6:30, 7 de la mañana, volver a estar orando y pensando en la Escritura para esta mañana. Les animo a que arreglen sus horarios y sean puntuales al Señor, ¿de acuerdo? Entonces, hay normas, horarios, clases, las relaciones correctas. No se nos deben de dar relaciones correctas aquí. Hay hermanos que no son de influencia para ti, déjame decírtelo. Hay familias que no son de influencia para ti si no están hablando lo correcto que es bíblico. Si no te están animando a vivir una vida bíblica. Si no te están animando a orar, a leer. Si se acercan para ti para murmurar sobre otras personas, para murmurar acerca de lo que están haciendo bien algunas familias, lo que están haciendo mal algunas familias, no tienes que escuchar eso. Las relaciones deben de ser correctas, la influencia debe ser correcta. Que cada vez que haya una plática sea de influencia, no sea de te atraigo, meto mi objetivo ahí, que es mi disgusto, mi odio, mi enojo, como lo vamos a ir viendo ahorita, y lo único que provoco es una falta de unidad dentro de la iglesia. Bueno, Dios nos dice, hermanos, las ofrendas, los horarios, las clases, las relaciones correctas, la influencia correcta, son cosas normadas por Dios en nuestra vida. Al recibir a Cristo, hermanos y amigos, en nuestros corazones, nos volvemos parte de la familia. Cuando tú eres un hijo, cuando tú recibes a Cristo, te vuelves un hijo de Dios y todos nos volvemos parte de la familia. Y el ser miembros de Él o pertenecer a su familia, cuando llegamos a Él como familia, empezamos a recibir los privilegios y las bendiciones de Dios, ¿no es cierto? Cuando tú te acercaste a Él, recibiste bendiciones, recibiste privilegios, pero ¿qué más recibes? ¿No demanda a Dios muchas cosas, hermanos? Recibes obligaciones. Y parece que esa es la parte que no nos gusta tomar. Estamos más inclinados a pedir el favor de Dios, a estar más incitados a pedir por mi salud física, por mi salud material, por mi salud monetaria, por mi salud mental, que estar pidiendo a Dios, Señor, ¿cuáles son las obligaciones en las que yo te exalto y te glorifico? Dios espera, hermanos, cuando somos sus hijos, espera que actuemos como nuevas criaturas en Cristo. Lo que ahora somos. Si tú eres un verdadero creyente, ahora eres una nueva criatura. Y Dios desea que sus propósitos, que sus normas también sean nuestras. A mí no me gustaba, hermano. Les he mencionado varias veces mi testimonio. Cómo me fastidió un pastor. De hecho, era un misionero. Pero gracias a eso, hermanos, gracias a que me orientó bíblicamente y me dijo, ¿qué estás haciendo con el tiempo para tu esposa, tus hijos, para el Señor, para la iglesia? Desde ese entonces, y Dios lo sabe, hermanos, a menos que en la operación que sufrí y otra enfermedad que sufrí, nunca dejé de pisar la iglesia, y le pido a mi Dios Santo que no me permita abandonar la iglesia, porque mi vida se amargaría, hermanos, si no tuviera una iglesia. Si no tuviera hermanos como ustedes. Yo no sabría qué hacer, vivir solo, sin una iglesia, hermanos. Obviamente tengo al Señor, pero ruego que el Señor me siga dando obligaciones dentro de la misma para poder cumplirlas a ella. Entonces, el punto es que Dios espera unidad y obediencia dentro de su iglesia. ¿Te das cuenta? Es lo que tú esperas de un hijo. ¿Tú esperas que tu hijo no esté murmurando de su papá y su mamá? ¿Qué esperas de tu hijo? Que hable bien de ellos, que haya armonía, que haya unidad, ¿no es cierto? ¿Dónde? En la familia. Y aquí lo mismo, unidad y obediencia dentro de la iglesia. Dios espera esto. Y la iglesia, hermanos, ¿quién es? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su cuerpo. Somos todos nosotros. Pero no espera que sea a la fuerza, hermanos. Eso tiene que quedar muy claro. Dios no espera de ti algo a la fuerza. ¿O has visto que venga y que diga, no, esto va a ser rotundamente así? No. Dios no espera que sea a la fuerza, sino que sea voluntariamente y con mucho entendimiento.
que es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana. Ahora bien, a manera de dejar claro el contexto de lo que acabamos de leer, es importante solamente conocerlo para llevarlo a la aplicación. Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, únicamente o por sobre todas las cosas, primordialmente Pablo, hermanos, escribe esta carta a los Efesios porque está incitando a la iglesia a que vivan en unidad. Dice Pablo a los Efesios, ustedes deben vivir en unidad. Pablo tenía esta preocupación, obviamente dada por el Espíritu, ¿no es cierto? Y aplicada para la iglesia contemporánea hoy. Pablo tenía esta preocupación por la iglesia, la unidad ahí en la iglesia en Éfeso, y quería que las tensiones que sufrían entre estos judíos creyentes y gentiles creyentes se acabaran, hermanos, porque esa era la relación en aquel entonces, gentiles y judíos, que se convirtieron al Señor, pero tenían prácticas diferentes, pensamientos diferentes, actitudes diferentes. Entonces, resolver la tensión entre miembros judíos y no judíos era el reto principal que las iglesias atravesaban en aquel entonces, porque estaba compuesta por este tipo de personas, porque su mentalidad, insisto, su estilo de vida y sus normas de conducta eran diferentes. ¿Hoy es diferente para nosotros esto? No, tu estilo de vida es diferente al mío, tus conductas son diferentes, pero hay algo que nos lleva a una unidad. ¿Quién es? Cristo. Eso no lo podemos despegar, seas la persona que seas. ¿Te das cuenta? Entonces cada grupo en ese entonces se sentía superior al otro grupo, y sus prejuicios y su odio brotaban después de muchos años, de muchos siglos de vivir con esas diferencias, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que los judíos no querían relacionarse con los gentiles? Todo eso se estaba dando en ese momento. Por eso Pablo les insistía en que todos los creyentes, cualquiera que fuera su trasfondo, hermanos, disfrutaran de una posición espiritual y celestial en Cristo. Y es lo mismo que yo les exhorto hoy. Seamos las personas que seamos, todos en Cristo debemos disfrutar de nuestra posición como iglesia, para que todos nuestros proyectos se puedan llevar a cabo, porque si no disfrutamos de esa unidad y de esa posición en Cristo, tú vas a pensar diferente, vas a querer hacer las cosas diferente, vas a murmurar, te vas a enojar, va a haber muchas cosas que van a provocar la desunidad dentro de la iglesia. Y quería compartir esto para que entendiéramos el texto del cual está hablando aquí el apóstol Pablo. Sin embargo, hermanos, y gracias a Dios, este principio del que estoy hablando en el contexto pasado se puede aplicar hoy en día a esta iglesia y a cualquier otra iglesia, hermanos, de nuestro tiempo. El vivir en unidad, déjenme decirles esto, está basado en andar correctamente ante los ojos de Dios. Queremos vivir en unidad, ¿cómo debo andar? ¿No es cierto? Si este grupo de la iglesia quiere vivir en unidad, tú tienes que vivir una vida correcta. Tienes que actuar y andar en una vida correcta. Ni una sola visión, hermanos, para el programa 2019 que tenemos aquí como iglesia, se va a poder desarrollar a menos que haya unidad en la iglesia. ¿Te das cuenta? Hay programas en tu familia que se desarrollan porque todos están en armonía, o hay programas que se pierden. Es tan simple, hermanos. Un día estás dispuesto a salir al parque, estás dispuesto a dar un paseo. Ese día papá y mamá se enojan, no hay armonía, se insultan, y todo lo que estaba programado para hacer, ¿dónde quedó, hermanos? ¿Se dan cuenta? Y Pablo está diciendo, ustedes deben vivir, para vivir en unidad tienen que vivir conforme a las leyes de Dios. ¿Se dan cuenta? Para lograr la unidad, entonces, es necesario andar como verdaderos cristianos. Es por eso que Pablo hace un llamado al andar digno del cristiano. Aquí está. Este es el llamado que Pablo hace. Y vamos a ver 2 puntos, lo voy a simplificar, traía 500 puntos. 2 puntos que nos van a ayudar a vivir y andar dignamente delante del Señor. Vámonos rápido y brevemente con esto, hermanos. 2 puntos que nos van a ayudar a vivir y andar dignamente con el Señor. ¿Por qué queremos andar y vivir dignamente y en unidad? ¿Por qué, hermanos? Hay mucha tarea. Entre más conectados estemos,
otras familias podrán llegar a ser salvas por la obra de Cristo, ¿no es cierto? Otros niños podrán conocer del Señor. Otros hombres podrán restablecer sus matrimonios. Incluso matrimonios que ya no se ven podrán incluso llegar a regresar. Esa es la idea, hermanos. El primer punto es el llamado al andar digno. El llamado al andar digno. Observe, versículo 1. Yo pues, ¿qué dice? Preso en el Señor. Yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos rápidamente, vamos a ver algunas palabras, palabra por palabra, lo más que podamos extraer. Voy a tratar de hacer un resumen pronto. Sé que hemos pasado tiempo aquí. Yo pues preso en el Señor. ¿Quién es el preso? Pablo. Este es Pablo. Pablo es el preso en el Señor. ¿Por qué? Por su constante amor y su constante fidelidad hacia Dios, ¿no es cierto? Lo tienen preso porque él se dedica a compartir el Evangelio. Es por lo que está ahí. Pablo es el preso de Cristo por la proclamación del Evangelio. ¿En favor de quiénes, hermanos? De los gentiles, la tarea que Dios le entregó. Es importante observar esto, hermanos, porque Pablo nos recuerda aquí en esta carta en Éfeso. Pablo nos recuerda que el andar con fidelidad, el de estar llevando el mensaje, el estar trabajando para el Señor, va a traer una vida pasiva, tranquila, recostada. No, por algo pone aquí esta palabra nuestro Señor. Van a haber momentos difíciles en la vida del verdadero servidor de Cristo. Eso te lo aseguro. Y Pablo es una muestra. Te animo a que leas la carta a los Filipenses y cómo todo ese sufrimiento, Pablo nos lo deja ver, que lo puede sobrellevar y lo puede vivir gozándose en el Señor. Pero dice Pablo, yo estoy preso por la labor que estoy haciendo al Señor. Yo que soy un siervo de Dios, alguien que sirvo como esclavo a Él, les quiero que... Es un preso en el Señor. ¿Qué quiere hacer Pablo? Les quiero rogar, les ruego. Esto no es un imperativo, hermanos, es una exhortación no tan autoritaria, sino es una exhortación amorosa. Dice Pablo, yo les ruego. Les ruego. Pablo buscaba, hermanos, que la obediencia de estos hombres estuviera basada en el amor. Porque ¿qué chiste tiene, hermanos, que yo llegue esta mañana y les diga, vamos a tener visión 2018, 2019, pero quiero que vengas, quiero que me ayudes y tú vas a estar aquí a las 9 de la mañana? Es voluntario. Y Pablo les dice, te ruego que vengas, te ruego que cambies. ¿No es cierto? Es una invitación amorosa. Está basada en el amor y en la gracia de Dios. Y no solamente en eso, Pablo daba su ejemplo. En el mismo ejemplo de Pablo. Entonces, Pablo funda esta iglesia ahí en Éfeso y ahora está sufriendo por esa iglesia, hermanos. ¿Sabes? Cuando tú fundas una iglesia en el nombre de Cristo, porque no le pertenece a ningún pastor, ninguna iglesia le pertenece a ningún pastor. Pedro nos dice que la iglesia le pertenece a Él. Esto es, tú le perteneces a Él. No somos dueños de nada nosotros, hermano. Nosotros venimos a servirte a ti, tal como Cristo lo hizo por nosotros. Pero el asunto es, hermanos, Pablo, y te lo digo por experiencia, cuando fundas una iglesia, tú deseas lo mejor para tu iglesia. La iglesia que Dios te ha permitido. Y Pablo está preocupado, está sufriendo precisamente para que los gentiles y los judíos creyentes se unieran en un solo cuerpo. ¿Te das cuenta? Con amor les ruega algo especial. Pablo les dice, yo pues preso en el Señor les ruego. ¿Qué, Pablo? ¿Qué es lo que les ruegas? ¿Qué les ruega? Que andéis. Que andéis. ¿Qué significa andar, amigo? ¿Qué significa andar, hermano? La noción de andar se emplea aquí en el Nuevo Testamento para aludir a nuestra conducta diaria, hermanos. Es lo que alude. Andar es nuestra conducta diaria. Tiene que ver con el andar de nuestro comportamiento diario. ¿Cómo andas cada día?
nuestro andar, nuestra manera de vivir. El andar no nos hace pensar en ando por cuánto tiempo, por 2 pasos, ando por media hora. Esta palabra andar es un dar paso constante, es lo que significa andar. Es una experiencia continua, hermanos, es dar un paso tras otro. Pablo les dice, ustedes deben andar constantemente, un paso tras otro. No se trata de tener una experiencia aislada, no se trata de tener un tipo de estilo de vida. Tiene que ver, hermanos, con nuestra conducta. ¿Cuánto tiempo? Cada hora, las 12 horas, las 24 horas, la siguiente semana, cada mes, cada año. Este es el andar al que se refiere aquí en el griego. Es un andar constantemente. No se trata, hermanos, de una vida cristiana que solo se practica en los cultos dominicales. ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Cuántos practican su vida cristiana el domingo? No se trata de eso, de cultos dominicales, de los cultos en la iglesia o para reuniones especiales. No se trata de ese tipo de andar, hermanos. La vida que Dios con tanto amor y dio para nosotros, hermanos, tiene que ver con encontrar un desarrollo y una expresión en todos los días de nuestra vida. La vida cristiana tiene que ver con todos los días de nuestra vida, en todas las horas del día, en todos los lugares. Dios nos ha provisto, hermanos, de todas las herramientas para que ese andar sea conforme a lo que Él anhela, a lo que Él desea para nosotros. Él tiene un plan para nosotros y podemos andar debido a que tenemos todas las herramientas. Y entre esas está la poderosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Porque sin Él no podríamos andar, no podríamos hacer muchas cosas. Entonces dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, ¿cómo? Ya me dijo qué debo hacer, ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que? Digno de la vocación, como es digno. Déjenme pararme en la palabra digno. ¿Qué piensas cuando dice deben andar digno? Su andar debe de ser digno. Digno transmite la idea, hermanos, de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo, ¿no es cierto? ¿Has visto a una mujer comportándose como jovencita cuando ya es casada y tiene 55 años, 4 hijos, 3 nietos y quiere vivir conforme a una señorita de 13 años? Pintarse conforme a una señorita de 13 años, ¿has visto eso? Aquí es algo parecido, hermanos. Pablo dice, tu andar debe de ser digno, ¿conforme a qué? A tu llamado. Tú debes andar conforme a lo que Dios hizo contigo. ¿Qué hizo contigo? Te salvó. Si a ti te salvó, tu conducta debe ser totalmente diferente a la que era antes, ¿no es cierto? Debes andar digno a lo que Dios te llamó. Entonces, Pablo exhorta a los efesios a que fueran todo lo que el Señor quiere que sean. Y es lo mismo hoy en día, hermanos. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha salvado, quiere que te comportes conforme a lo que Él desea hacer contigo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, ¿qué? Debe andar como Él anduvo. El que dice permanecer en Él, o el que dice pertenecer a Él, o el que dice conocerle a Él, ¿cómo debe andar? Dignamente. ¿Cómo anduvo nuestro Señor, hermanos? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, este llamado es a que anden como digno ¿de qué? De la vocación. Aquí está. Y lo especifica mucho más claramente. Digno de la vocación. Vocación y llamado. Estas palabras son casi iguales, hermanos. Esto se refiere al llamado soberano de Dios a la salvación. O sea, mi vocación es el llamado. Vocación es lo que significa llamado. Entonces, dice que andemos dignos de la vocación. Debo andar dignamente como un hijo de Dios porque Dios me ha llamado a ser su hijo. Dios me ha llamado para salvación. Dios me ha hecho una nueva criatura. ¿Te das cuenta? Y soy llamado a ser una nueva criatura, a andar conforme a ese llamado, al cual se le ha quitado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Tengo que ser digno de ese llamado, andar dignamente conforme a esa salvación. Si ya no tengo ese corazón de carne, ¿cómo debo comportarme ahora? Conforme a ese corazón
de piedra, de carne que Dios me ha otorgado aquí. Entonces, estas palabras son exactamente lo mismo. Vocación, hermanos, y llamado tienen la misma raíz, de modo que vocación y llamado significan lo mismo. Entonces, nuestra vocación no es algo, si vocación significa llamado, la vocación no es algo que tú obtuviste. Si vocación significa llamado, la vocación de ¿quién te la dio? Te elige y te dice, ven. Tú eres llamado a la vocación. ¿Qué significa vocación? Un llamado de lo alto por Dios, ¿no es cierto? Para vivir ahora como un santo. Entonces, eres llamado a tener un estilo de vida diferente. La iglesia, hermanos, no va a funcionar si tú no entiendes tu salvación, si no entiendes tu vocación, si no entiendes que a ti nadie te hizo salvo más que Cristo, que el llamado vino de lo alto y te atrajo a ti, te llamó a ti. ¿Para qué? Para que andemos dignos de esa vocación a la cual fuimos llamados. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es nuestra vocación, hermanos? ¿O a qué nos llama el Señor? Vamos a aterrizar, vamos a poner la aplicación. ¿A qué me llama el Señor? ¿Me llama a estar haciendo disfiguros con mi familia y mi esposa? ¿A estar insultándola a ella? ¿Me llama a provocar y a irme a un divorcio con ella? ¿Llama a la iglesia a que estos estén en pleito con estos? ¿Llama a la iglesia a que este grupo esté murmurando con este grupo? ¿Llama a la iglesia a que todo evento que haya sea tan difícil como pueda ser? No, hermanos. El llamado de Dios es a la unidad. ¿Con quiénes? Con todos los hermanos. Dios nos llama al ministerio para la edificación de la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender. No me llama a la unidad, me llama al ministerio para el crecimiento de la iglesia. Dios me llama a vivir una vida en santidad. ¿Te das cuenta? Ese es el llamado al que me trajo el Señor. Dios nos llama a hacer la voluntad en la familia, a hacer su voluntad en el trabajo, a estar luchando y a tener victorias constantemente. Dios me llama a todo esto. Entonces, si asumimos nuestra vocación, si tomo mi vocación, ¿cómo voy a andar? Y empiezo a andar en ese andar digno, ¿qué va a pasar, hermanos? Ese llamamiento celestial va a ser de bendición a tu vida. ¿Te das cuenta? Seremos entonces la iglesia que Dios diseñó. Piensa, hermanos. Doy gracias a Dios por esta iglesia y decía que lo quiero enfocar a Visión 2019. ¿Cuántas iglesias sufren hoy? Y no me gozo en eso, hermanos. Pero ¿cuántas iglesias sufren hoy? Porque no han visto su andar digno conforme a la vocación con que fueron llamados, ¿no es cierto? ¿Cuál cosa no podrías pasar por alto cuando tú recibiste un llamado del cielo y pudieras otorgar el perdón a cientos de personas por lo que te hicieron? ¿Cuánto no podría suceder eso, hermanos? No me digas que cuando tu hijo se enoja contigo, dices, vete de esta casa, no te quiero ver aunque tengas 6 años por haber tirado el café, vete de aquí. No haces eso. Tu vocación de padre, tu llamado a ser padre, te incita a perdonarle, a educarlo, a orientarlo, a llevarlo adelante. Y Pablo dice, ustedes tienen que andar como es digno de la vocación que ustedes no eligieron, sino que Él les eligió, a la cual fueron llamados. Unidad, ministerio, santidad, voluntad buena en la familia, en el trabajo. ¿No es cierto? Nuestra gran vocación es ser la iglesia gloriosa, hermanos. Nuestra gran vocación es ser la iglesia santa que Dios propuso tener desde antes de la fundación del mundo, porque no se le ocurrió ahorita. Él propuso realizar la actividad de la iglesia desde antes que fuéramos creados. Ahora, déjame decirte algo. Vayan a este texto, no lo tengo aquí. Vayan a 1 Corintios, capítulo 26. Observen esto, hermanos. Capítulo 1, perdón. Versículo 26. Si quieren ir al 26, esperamos un poquito, hermano. Capítulo 1, versículo 26. Observan, ¿lo tienen ahí? Dice así, hablando de este llamado y hablando de nuestra vocación, hermanos. Observen. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación.
Observen, qué impresionante esto. Pablo les dice, observen, vean, ¿qué les manda a observar? Su vocación. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué está diciendo, hermanos? Obsérvense, y quiero que lo hagan, observen, dice Pablo, obsérvense ustedes, observen su vocación. Ninguno de ustedes es tan sabio. ¿Quién es sabio aquí, hermanos? ¿Quién se cree sabio? Y luego dice, no solamente observen si son sabios, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. ¿Quién de ustedes tiene poder? Influencias grandes, fuertes. Ni muchos nobles. ¿Quién de ustedes tiene tantos recursos, hermanos? Pablo dice, obsérvense lo que son. Ustedes no son nada de esto. No tienen grandes detalles. No son grandes funcionarios, no tienen riquezas. Observen su vocación. Dice, y ahí versículo 27, sino que lo necio del mundo. ¿Quién es lo necio del mundo, hermanos? ¿Y a quiénes le estaba pidiendo que observaran? A ellos mismos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Somos lo necio. ¿Qué hay de bueno en ti y en mí? Lo necio del mundo, lo vil del mundo, ¿qué, hermanos? Escogió Dios. Qué impresionante, hermanos. ¿Para qué lo escogió? Para avergonzar, ¿no es cierto?, a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Te das cuenta? Nosotros, ¿por qué Dios no escogió a los secretarios de Hacienda, a los gobernadores? ¿Por qué no escogió a la gente que tiene tanto dinero para desarrollar la iglesia? ¿Por qué, hermanos? Nos escogió a nosotros que no tenemos nada, que somos miserables. ¿Para qué, hermanos? Para mostrar su poder, para avergonzar a todos aquellos que no creen en Él. Y si tú no observas tu vocación y te dedicas a mentir, a engañar, a murmurar, a enojarte, a destruir tu familia, ¿cuál muestra de poder vas a llevar a las personas? Aquí es donde nos tenemos que arrodillar y decir, Señor, me escogiste a mí, lo peor y lo vil. Quiere decir que yo tengo mucho potencial para hacer grandes cosas. Cuando construimos esta iglesia, hermanos, no querían que la construyéramos porque mucha gente, más del 50% nos decía, va a ser un fracaso. Y tenemos 13 años compartiendo el Evangelio y dando la honra y la gloria a Dios, a Él. Y apenas mi segundo año de tiempo completo en esta iglesia, hermanos. Lo hicimos realmente con las horas que teníamos. ¿Te das cuenta quién eres? ¿Cuál es tu vocación? ¿Eres muy importante? No. ¿Tienes muchos recursos? Te escogió Dios de lo más vil. Dios, hermanos, tomó a pescadores, tomó a cobradores de impuestos que irritaban el corazón de las personas, ¿no es cierto? Y con todos esos miserables hombres, hermanos, nos dio su palabra. Ahí están los pecadores, hermanos, escribiendo y diciéndonos que Dios tiene poder para hacer grandes cosas en nuestra vida. No vengan a querer hacer algo que no pueden hacer si no están convencidos de su vocación, hermanos. Es tiempo ya de dar todo a nuestro Dios. Los días están muy cercanos y no estoy diciendo, como les he predicado otras veces, es mañana o pasado mañana o en un año. Yo no tengo la idea, la Escritura no nos deja ver cuándo. Pero este mundo se está corrompiendo demasiado rápido, hermanos. Hay demasiada maldad. Nada menos esta semana, una llamada muy vil y muy trágica a mi vida de una persona, queriéndome extorsionar y mintiendo cosas y haciendo cosas. El mundo está deforme, hermanos. Y todos caeríamos si no es que tuviéramos a un Dios tan grande como Él, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta entonces quién eres tú? Miren, hermanos, vuestra vocación. Observen quién sois. Y entonces se van a dar cuenta del gran poder que tiene.
porque no teníamos nada. ¿Se dan cuenta? Ahora, tú puedes vivir como Dios quiere porque Dios te ha escogido. Ese es el punto. Tú puedes trabajar como Dios quiere que trabajes porque Dios te ha escogido. ¿No es cierto? Lo puedes hacer. Basta de engañarte. No, yo no puedo leer, no, me cuesta trabajo, mis lentes no tienen el suficiente enfoque, es que en la mañana amanece más temprano para mí. No, basta. O basta de decir, a veces no pienso, no se me quedan grabadas. No, acuérdate, ve tu vocación. Somos lo vil del mundo, pero transformados en poder por el Espíritu para hacer las grandes obras de Dios en la tierra. Tú eres capaz de llevar el Evangelio a otras personas. Eres capaz de estudiar cada texto de la Escritura. Eres capaz de profundizar en cada palabra y entender lo que Dios quiere comunicar a los hombres. Dios no te hizo neófito. Dios te hizo capaz y te escogió y te dio esa vocación para que andes y proclames el Evangelio. Pero tu andar debe de ser digno de Él. Deja de pecar. O dejemos de andar como andábamos en nuestra carne pasada. El siguiente punto, hermanos. Cualidades para ese andar. Somos llamados, ¿sí? ¿Y cómo debe de ser esta cualidad? ¿Cómo debe de ser? Aquí parece que hacemos todo lo contrario, hermanos. Dice, versículo 2. Y déjenme llevarlo aquí con ustedes para ir al contexto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y empieza en el versículo 2 con esta conjunción, con, ¿cómo? Con humildad y mansedumbre, soportándonos ¿qué? Con paciencia los unos a los otros, ¿cómo? En amor, guardando ¿qué? La unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Déjenme ir rápidamente a cada uno. Estas son las cualidades del andar digno. El primero, ¿cuál es, hermanos? Humildad. Humildad. Pablo menciona la humildad. En el griego, hermanos, significa sentimiento de pequeñez. Es lo que significa esta palabra, humildad. En el Nuevo Testamento, la humildad es la virtud más fundamental, más grande de todo creyente, de todo hijo de Dios. Es lo que nos debe distinguir. ¿A quién distinguía tanto esto, hermanos? A nuestro Señor. La humildad. Entonces, somos llamados a vivir y andar en humildad. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y a quién da gracia? A los humildes, a los que con su vocación fueron llamados y se tienen que comportar de esta manera. Lo opuesto a la humildad, ¿qué es, hermanos? La soberbia, el orgullo. Te pregunto, ¿hay orgullo y soberbia en ti? Mira, con tan poco que digas, no, es que eso quedaría mejor así. Es que no me dijeron y yo lo puedo hacer mejor. Con tan poco que digas, no estás mostrando absolutamente un andar digno como en humildad. ¿Y sabes qué pasa con eso? Por eso lo quiero enfocar a la visión 2019. ¿Sabes qué pasa con eso? No nos ayudas. No ayudas al ministerio. Estorbas. Porque estás desanimando a las personas. Le estás diciendo a las personas que los hermanos de atrás no lo hacen bien. Le estás diciendo a los hermanos que la otra, en lugar de ayudarles, tu orgullo desanima. Y Pablo dice, no, para que usted, por eso los judíos se sentían superiores a los gentiles, ¿no es cierto? Dicen, no, nosotros tenemos a Abraham, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. ¿Cómo es posible que vengan estos a meterse aquí? Es exactamente lo mismo hoy, hermanos. Entonces, es un sentimiento de pequeñez. Es lo opuesto al orgullo, hermanos. El orgullo hace a una persona que se considere superior a quienes. A todos los demás. Busca ocupar los primeros lugares. No sé qué ustedes...
No, yo sé que tienen sus lugares preferidos, pero de verdad, ¿no? Buscan el mejor lugar. No es nada por eso. Pero así lo hacían los fariseos. Ocupaban las primeras plazas, los primeros lugares, para ser visto por todos al orar, ¿no? Hace que tenga el orgulloso, hermanos, siempre está envidiando la prosperidad del otro. Tú tienes más, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengas más? En lugar de sentirnos contentos, dando gracias a Dios que te está dando, que tienes, ¿no? Hace que sea sabio en su propia opinión, como decía, las cosas son como yo pienso. Hace que reclame sus derechos, ¿no? Que se vuelva dura, que domine a los demás. Eso es el orgullo, hermanos. Eso no es humildad. En cambio, el humilde estima a su hermano como superior a sí mismo, lo honra, le sirve, está buscando tener una relación de paz con él. El que es humilde, hermanos, siempre está reconociendo sus errores, ¿no es cierto? Confiesa sus pecados, confiesa sus malas ideas, ¿no es cierto? Tanto a Dios como a sus hermanos. De verdad pensé mal de ti, Señor, discúlpame, y va con el hermano y pide perdón. Procura el último lugar, no se sienta hasta adelante. Prefiere oír antes que hablar. Se alegra, al contrario de enojarse, se alegra de ver el progreso de las demás personas. ¿No es cierto? Como resultado, ¿qué produce eso, hermanos? Unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó, dice Filipenses 2:3-8, no estimó el ser igual como a Dios, como a cosa a que aferrarse. Él era lo máximo, hermanos, y no estimó ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, ¿no es cierto? Haciéndose igual a quienes. Tomó la forma de siervo, ¿no es cierto? Y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también, ¿qué hizo Dios, hermanos? Le exaltó y le dio un nombre, hermanos, que es sobre todo nombre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla dice que se doblará en ese tiempo entonces. Pero el punto es, hermanos, la humildad siempre va a ser de servicio a otros. No va a ser egoísta. Tú vas a ver que alguien necesita... Déjenme explicar esto rápidamente, aunque me lleve 2 horas. Cuando tú veas que yo hago algo, no pienses que tengo un gran corazón. Es porque Dios, hermanos, nos manda y está tratando con nosotros a ver las necesidades de otros. Y estoy ejerciendo y aprendiendo la humildad, porque mi yo es muy malo. Y hermanos, yo quiero aprender a ser humilde. Quiero gozarme y ver que otros tienen. Y que pueden tener más, aunque tengan más, gozarme en lo que ellos tienen. Pero si me deleito porque soy más grande que ellos por verlos como están, eso no me lleva a un servicio para los demás. Quiero practicar la humildad. Así es que por favor, no vuelvas a verme como si yo fuera alguien que realmente es digno de Dios para mostrar sus bondades, porque el único bondadoso aquí es Dios, hermanos. Muchas veces le he fallado, pero estoy aprendiendo a ser humilde. Y bajo todas las actividades de la iglesia queremos que ustedes se involucren en esa humildad. ¿Entendido, hermanos? La humildad, hermanos, va a ver las necesidades de otros. ¿Y quién fue humilde? Se humilló hasta lo sumo. ¿Quién? Cristo. ¿Qué tan humilde fue? ¿Cuál fue tu necesidad? Hermano, amigo, Dios voltea y ve tu necesidad y dice, como cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro y voltea a todos y ve a todos llorando
Y todo el mundo piensa que está llorando por Lázaro, pero en realidad está viendo la necesidad de todo el mundo. Y su corazón se contrita al ver la escasez espiritual en aquellas personas. Nosotros tenemos que ver en humildad a las demás personas y trabajar por ellos. Aunque estés cansado, aunque tus recursos no te alcancen, tienes que estar presto para estar sirviendo a los demás. Nuestro Señor tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo ¿hasta qué? ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿No es cierto? Leía esta mañana a ustedes, eran látigos que llegaban a su cuerpo, que literal, hermanos, no lo entendemos, pero literal desgarraban en pedazos el cuerpo, la piel de nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mostraste tanta humildad? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sabes qué era? Amor. Era amor. No hay más palabras. Era solo amor. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Entonces la humildad se muestra en todo bien que hacemos a los demás, hermanos. ¿Te das cuenta? Un principio muy importante. Esta iglesia, la Iglesia Bautista Roca Eterna, debe mostrar que al nacer en Cristo, la humildad ocupa un lugar importante en nuestras vidas para servir a otros. ¿De acuerdo, hermanos? Que esta iglesia, cuando alguien entre, veamos sus necesidades inmediatas. ¿Cuáles son las espirituales? Porque no falta, hermanos, la gente que cree que esto es un banco. Vamos a ver por las necesidades espirituales. La iglesia debe estar marcada entonces por la unidad. No, ¿verdad? Ya me pasé. Humildad. Mansedumbre, hermanos. Vámonos rápidamente. Ahí está la mansedumbre. Otra de las características como debemos andar. ¿Qué es la mansedumbre, hermanos? La mansedumbre básicamente no es más que el fruto de la humildad. Y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y una mente bajo control. ¿Cuánta gente pierde su control por un enojo, hermanos? Sus emociones se desgarran, ¿no es cierto? Y esto no crea ninguna unidad dentro de la iglesia, hermanos. Ningún propósito 2019 se cumple si no hay mansedumbre. Es una actitud de confianza humilde, sumisa, expectante a lo que Dios quiere pedirme. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Estoy humilde, ¿no es cierto? Es una actitud amorosa, paciente, gentil con otras personas. Colosenses 3:12 dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, hermanos, de paciencia. Lo opuesto de la mansedumbre, ¿qué es, hermanos? La rebeldía. La rebeldía produce en nosotros ¿qué, hermanos? Cuando eres rebelde, ¿qué produce en ti? Desobediencia. No, yo no quiero. Oye, ¿nos puedes ayudar? No. Y no solo produce desobediencia, esa rebeldía, ¿qué produce? Discusiones, enojos, ofensas, peleas, enemistades. Piénsenlo, hermanos, todo esto sale de aquí, mansedumbre. Y hasta pecados inmorales, hermanos. La rebeldía divide, el punto es que la rebeldía divide la iglesia. En cambio, el manso, hermanos, obedece con amor, es sumiso a Dios, es sumiso a sus hermanos, acepta las limitaciones con mucha paz, ¿ok? No soy capaz de esto, pero estoy en paz. Hace lo que dice Romanos, vence el mal con el bien, ¿no es cierto? Sabe esperar, acepta el consejo, tiene dominio propio. Esa es la mansedumbre, hermanos. ¿Recuerdan ustedes la mansedumbre de Abraham? Cuando Lot, su sobrino, quería todo. Ahí en Génesis 3:8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Abraham le dice a Lot, no haya altercado no peleemos tú y yo. Lot, tú y yo no debemos pelear. Y le dice, ¿por qué? Porque somos hermanos. Qué interesante esto, ¿no es cierto?
Cuando un matrimonio se está peleando, no debemos pelear. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque tú me ofendiste, porque tú no me diste, porque... No, ¿por qué no debo pelear? Porque somos hermanos, porque eres mi esposa, porque eres mi esposo. Esa es la razón fundamental. Tienes que olvidarte de todo y entrar a un espíritu de mansedumbre. ¿Te das cuenta? Ya no me queda más que 2 horas. Rápido me voy, hermano. Con paciencia. Paciencia. ¿Qué es la paciencia, hermanos? Su significado literal es longanimidad. La paciencia es longanimidad y se refiere a una paciencia que es el producto, y si lo quieres ver, todo es como en cadena, hermanos. La humildad nos lleva a la mansedumbre nos lleva a la paciencia, y la paciencia nos lleva al amor, hermanos. Y el amor nos va a llevar a la unidad. Este es el orden en un sentido así, hermanos. Entonces, la paciencia es producto de la humildad y de la mansedumbre, ¿no es cierto? La paciencia es tratar con personas tranquilamente, hermanos. Humildad y mansedumbre son el requisito previo para tener, ¿qué? Paciencia, hermanos. Esto es aguantarnos unos a otros, soportarnos en un sentido unos a otros. La paciencia, hermanos. ¿Quién es la característica de la paciencia? Vas a decir, mi esposa me tiene mucha paciencia, ¿no? ¿Quién es la característica de la paciencia? Job. ¿Qué piensan, hermano? ¿Cuántas cosas no hacen todos los que estamos aquí, o hacemos todos los que estamos aquí? ¿Y quién nos tiene tanta paciencia? Dios. La característica más grande de paciencia es Dios, hermano. Si fuera por Él ya nos hubiera exterminado a todos. Pero su paciencia es extremadamente grande. Dios es paciente incluso con quienes merecen el peor castigo, ¿no es cierto? Tú dices, ¿cómo es posible? Apenas este viernes, este día que tuvimos el evento de agradecimiento, estaba con un amigo mío hablando y me decía, no, tal vez ustedes saben, me decía, no, yo no, conmigo no, Dios no. Y yo en mi corazón, y lo único que le podía decir es, no, entiendo tu razonamiento es humano, pero Dios es paciente aún contigo. Es tan paciente contigo. Y qué bendición, hermanos. ¿Cuántas cosas no hicimos esta semana como para perder la paciencia de Dios? El Señor no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino hablando de la venida del Señor, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No es eso paciencia, hermanos? Humildad, mansedumbre y amor, hermanos, nos va a llevar a esta paciencia. Y esto voy a recortar aquí, hermanos. Quiero concluirlo aquí. Paciencia para con quiénes, hermanos. Los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos a los otros? Nosotros los que somos llamados a andar dignamente. Nosotros los que somos poderosos, tenemos muchos recursos y somos muy sabios, ¿no? No, nosotros los que somos los más pobres aún y los más viles. Es la paciencia los unos con los otros. ¿En qué, hermanos? La base de todo está en el amor. Tienes que ser sincero. Si tú amas a tu hermano, háblale con la verdad. Es algo que yo me canso a veces con ustedes. Si hay algo, háblenlo. Habla con la verdad. Si tengo la culpa, te pido perdón. Si tiene la culpa, te pide perdón. Pero no vayas con tu ofrenda al Señor y quieras hablarle del Señor y vengas a la iglesia. Mejor dice el Señor, deposita tu ofrenda, ve y arregla tus cuentas. ¿Te das cuenta? Unidos entonces, con paciencia, los unos a los otros, en amor, y debo de ser muy solícito ¿en qué? En guardar la unidad. Voy a provocar la unidad en la iglesia por medio del Espíritu que mora en mí, el Espíritu Santo. El Espíritu me va a ayudar a tener esa unidad,
Y el amor junto con el Espíritu van a formar ¿qué? El vínculo. ¿Qué es vínculo, hermanos? Todos nosotros vamos a estar vinculados en amor para producir paz. Eso es lo que está hablando Pablo a los Efesios. Quiere que lleguemos a esa paz. Qué precioso, hermanos. Eso es lo que Pablo estaba expresando a los Efesios. ¿Queremos tener un buen propósito en el futuro? Debemos andar correctamente para provocar esa unidad. Practícalo en tu matrimonio. Practícalo en tu familia. Te vas a dar cuenta que esa unidad solamente te va a llevar bajo un andar correcto, bajo una humildad, mansedumbre, paciencia y amor que provocarán la unidad que el Espíritu traerá para que haya paz en ese hogar. Soy muy feliz, hermanos, en medio de diferentes circunstancias en mi vida que pasan, como a ti y a mí, pero soy muy feliz porque a pesar de ello hay una paz en mi familia, hermanos. El Espíritu gobierna nuestra casa, nuestro hogar. Y queremos seguir practicando cada uno de estos puntos para vivir en unidad. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Y Señor, bendice el resto de la tarde. Que tú nos lleves a un andar correcto bajo el estudio de tu palabra, Señor. La meditación de ella, la profundidad con la que debemos examinarla, Señor, y aplicarla a nuestras vidas, Padre. Gracias porque hay proyectos en la iglesia que queremos desarrollar. Gracias porque nos das un ministerio y un trabajo para servir en tu administración, Señor. Pero estamos convencidos que necesitamos vivir dignamente ante tus ojos para provocar esta unidad y esa paz en el Espíritu. Señor, guíanos en esta tarea, haciéndonos diligente en la lectura y la oración hacia ti, Señor. En Cristo te lo pido. Amén.